Bueno, el día de hoy voy a explicar la simulación en GeoGebra de movimiento de proyectiles, pero antes de iniciar con la simulación me gustaría darles una breve explicación, una introducción del proyecto. El movimiento de proyectiles, también conocido como tiro parabólico, es uno de los conceptos fundamentales en el estudio de la dinámica. Describe la trayectoria que sigue un objeto, en este caso sería el proyectil, cuando es lanzado cerca de la superficie de la Tierra y está sujeto únicamente a la aceleración constante de la gravedad. Este tipo de movimiento es una composición de dos movimientos independientes, un movimiento rectilíneo uniforme, que abreviado sería MRU, en el eje horizontal X, y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que sería MRUA, en el eje vertical Y. El objetivo de este proyecto es aplicar estos conceptos teóricos para construir una simulación gráfica e interactiva utilizando la herramienta de GeoGebra mediante el uso de deslizadores, fórmulas dinámicas e imágenes. Se busca demostrar visualmente cómo la velocidad inicial y el ángulo de disparo afecta la trayectoria, la altura máxima, que la vamos a representar durante todo el video como Hmax, y el alcance máximo, que también lo vamos a representar como Rmax de un proyectil, culminando en una animación que incluye una explosión al momento de impacto. Bueno, como dije anteriormente, vamos a demostrar paso a paso cómo construir esta simulación en GeoGebra, explicando cada elemento. Y lo segundo y más importante, vamos a usar la animación para explicar cómo funcionan las fórmulas de altura máxima y alcance máximo y cómo los resultados modificados cambian tanto su velocidad como el ángulo. Ah, muy bien, ya estando aquí en GeoGebra voy a explicar los elementos en el orden en el que los construí o estuve modificando durante mediante donde estaba realizando el proyecto. Por ejemplo, lo primero que hice, y más que nada importante, fue crear una variable de gravedad, que es la que va a afectar en las fórmulas que están viendo en la parte de aquí, donde G está afectando a esta fórmula. Después creé unos deslizadores. Por ejemplo, el deslizador V mayúscula para la velocidad inicial, el deslizador teta, que va a ser configuración en grados, y el deslizador T para el tiempo. Para el movimiento usé la fórmula de posición, creé un punto que se llama proyectil. ¿Y cuál es el proyectil? El proyectil es este de aquí, este es el que va a salir del cañón, es el que va a salir disparado. Que el proyectil, aquí tenemos su fórmula, aquí está la fórmula. Luego simplemente creé pues esto, no le metí imagen porque era un poquito complicado para mí y no me resultaba factible, la verdad. Luego inserté la imagen. Esta imagen de aquí la inserté para simular de dónde está saliendo el proyectil, de qué ángulo va a estarse moviendo. Por ejemplo, si yo muevo los ángulos, si se fijan, la imagen estática que está en esta zona es como estaba de un inicio, da caso que sea 0. Pero digamos que el proyectil va a salir en un ángulo de 25 grados. Por eso es importante la segunda imagen que se mueve junto con el proyectil, porque es el proyectil donde va a salir.
Y también inserté en esta parte el blanco. El blanco está en medio de J y E, que está aquí. Entonces, más adelante voy a explicar cómo al final, por ejemplo, si yo hago un ángulo de 9 grados, si yo le pico a inicio, si se fijan, pasa por ahí, pero no llega porque no, el punto blanco está por esta zona. Si yo le agrego menos, ahí ya llega, entonces lo que hace es la explosión. Bueno, explicando brevemente esto, entonces ahora voy a explicar estos botones que ven en esta parte. Creé estos botones para iniciar el momento de velocidad inicial y su velocidad final, fue el alcance máximo y la altura máxima. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues se hace en lo siguiente. Aquí, para poder realizar todo esto, tenemos que poner este comando que dice inicia animación y tiene dos parámetros. En este caso es T, es la velocidad de tiempo en el que va a estar moviéndose y es verdadero. Una vez haciendo eso, entonces al momento que le piquemos, vamos a ponerle que es verdadero y va a empezar la animación. Al igual que el de pausa. El de pausa, en este caso, es falso, ya que al momento de picarle al botón, le estamos diciendo que pare el tiempo. Y simplemente el botón de inicio lo que hace es declarar el tiempo en cero, que es reiniciarlo otra vuelta. Ok, ahora vamos a decir, o bueno, les voy a explicar la definición de las fórmulas que utilicé, en este caso que están viendo aquí. Estas fórmulas son las que vamos a necesitar. Las agregué con la herramienta de texto, si tenían alguna duda, para darle esos valores de forma dinámica. Entonces, la altura máxima es la velocidad inicial elevada al cuadrado por seno de teta elevado al cuadrado y todo eso dividiendo que multiplica 2 por g. ¿Dónde las vamos a encontrar? En mi caso, está en esta zona. ¿Por qué da 0? Porque como el ángulo está en 0, no puede dar un valor. Si yo modifico esto, entonces esto cambia aquí. Y al igual, viceversa con esta de aquí, que es la altura máxima. Si yo modifico el ángulo, al igual también va a cambiar. Para la explosión, al momento que el proyectil inicia, este efecto lo hice poniendo la imagen y vamos a poner lo siguiente. Aquí hay una condición para mostrar el objeto. Entonces, vamos a decir con este comando que distancia va a tener dos parámetros, que es el proyectil, que es donde va a iniciar, y el punto blanco. El blanco es el que les había dicho anteriormente que se encontraba por aquí. Esto de aquí es para definir qué tan fácil tiene que ser para poder insertarlo. Si yo cambio a 2, la restricción es más diminuta, entonces va a ser más difícil llegar al blanco. Pero si yo lo cambio a 8, va a tener un mayor rango.
Y ya por último, pues, cómo calcular el tiempo de vuelo, que sería la T final y el punto de impacto en X y en Y. Ahora, eso fue para la explosión. Ahora vamos a explicar lo más importante, que en este caso sería lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo un ángulo de 45 grados, ahora mismo la velocidad es ¿y la velocidad, pues, qué les gustaría? Una velocidad de 15, la velocidad inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al momento de iniciar del punto de aquí, que es su velocidad inicial, va a hacer esto. Entonces, si lo reiniciamos, si se fijan, su alcance máximo que tuvo, más o menos, es de 22.95, que estoy tratando de que más o menos por eso. Ese es su alcance máximo que pudo lograr. La altura máxima fue de 5 metros, por así decirlo, si estamos hablando de esa forma. Vamos a cambiarlo. Ahora, fíjense si al aumentar la velocidad va a cambiar en la forma en la que llegue el proyectil. En este caso, si reiniciamos y yo pongo una velocidad de 47, va a tener mayor potencia y pues su alcance va a ser diferente y su altura también. Ahora lo que haré es cambiar el ángulo. Digamos que el ángulo va a ser de 15, de 5. Va a ser de 5 y miren, lo reinicio y si ven es más corto, ya que el ángulo no es mucho, la verdad. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un ángulo de 90 grados con la misma velocidad? Voy a alejarlo un poquito para que se note. El proyectil va a salir disparado a una velocidad de 47.5, pero ¿por qué se cae? Porque como la fuerza de gravedad lo está atrayendo hacia abajo, entonces hasta que llegue a esa velocidad es hasta donde va a alcanzar. Y en este caso, el alcance pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque no se lanzó de una forma recta. Aquí lo único que afectaría es la altura máxima, que en este caso nos está diciendo que es más o menos 115, más o menos, por ahí. Pongamos al azar ahora ángulo, digamos 60, y velocidad de 50, casi no mucho. Vamos a reiniciar y vamos a ver qué tan lejos llegaría. Según llegaría a un alcance de 220 y a una altura máxima de 95. Pero hay que recordar que hay decimales, entonces van a ser lo más probable más de eso, unos 5 o 6 más. Entonces,
Tenemos nuestro proyectil aquí y si le damos inicio, sale disparado y va a ir cayendo. Cayendo. Y si se fijan, más o menos aproximadamente cayó lo que habíamos calculado con la fórmula. Ahora volvemos a reiniciarlo y lo vamos a volver a proyectar. Como conclusión, este proyecto fue útil porque permitió ver lo que realmente lo que significaban las fórmulas, las variables. Podemos comprobar visualmente cómo la velocidad inicial elevado afecta el disparo y por qué 45 ángulos, 45 grados es un ángulo óptimo para el alcance. Conecta las fórmulas a los deslizadores y ve los ángulos actualizarse en tiempo real. Hacer que los conceptos de dinámica sean mucho más claros. Este fue mi proyecto parabólico sobre un cañón.